Vale, bueno, pues vamos al bloque 1. Al bloque 1 con los comentarios de fondo. Digo, vamos al bloque 1 porque vamos a ver, por fin vamos a terminar ya los tiempos, que parecía que era... no quedan tiempos, Javier, si ya no quedan Sí, sí, sí. Esa afirmación tiene su fondo, ¿eh? Ya no quedan tiempos. Ya no, quedan... No, pero tiempos verbales. Sí, es verdad. Eso es inglés. cierto. Lleva razón, Ya. Carmen, que no quedan tiempos como tal. Pero sí hay o sea, no un tiempo verbal en concreto, pero sí un tiempo que hay que expresar, que es el futuro. Entonces vamos a ver de qué manera podemos expresar en inglés el futuro. No, aunque ahora lo vamos a ver en la gramática y tal, en la ficha que tenéis ahí colgada en el aula virtual y si cuando la imprimáis, si se la tenéis y tal, habla del futuro simple, futuro no sé qué, pero eso son meras etiquetas que ponen en esa gramática. Yo siempre digo que cuando estudiamos el futuro, que no hay tiempo futuro. En inglés no hay un future tense, no hay un simple future tense, no hay nada de eso, sino que hay estructuras verbales que se utilizan para expresar el futuro. Una ya la hemos visto y de hecho no la vamos a ver aquí, pues ya, que es el present continuous. Cuando vimos el presente continuo dijimos que uno de los usos que se le daba era lo que llamamos el future arrangement o citas futuras o planes futuros, ¿no? Era cuando hay una cita o hay un plan de carácter social o de trabajo, se suele utilizar el presente continuo, ¿no? Pues vamos a cenar con los amigos a las 8, ¿no? We're having dinner with our friends. Hola, Pilar, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a cenar con nuestros amigos. We are having dinner with our friends next Saturday, el próximo sábado. O... o por ejemplo, laboral, we've got a meeting with the workers, no sé qué. Entonces, ese future arrangement, como digo, ese present continuous, insisto, que se utilizaba para hablar del futuro, de planes futuros relacionados con, como digo, un carácter social o laboral. Entonces, se indicaba, sobre todo, que ya estaba todo preparado. Ya, si yo digo, vamos a cenar el sábado con los amigos, pues ya sabemos dónde íbamos a cenar, más o menos la hora. Es decir, ya había un uso futuro y es bastante cómodo, ¿no? Bueno, pues dejando al margen ese, que lo teníamos, como digo, cuando el present continuous, vamos a ver ahora qué otras formas tenemos, qué otras estructuras verbales podemos utilizar para hablar del futuro, ¿no? De las más, digamos, típicas, si ya había estudiado el inglés, como will be going to, y alguna que otra forma. Bueno, pues para ello, bloque 1, block 1, voy bajando, hasta que encuentre la carpeta, la entrada que dice The Future. ¿Había que sacar algo No, la verdad es que lo único que he avisado era de lo a ver si lo digo, del texto, que era el mío de la semana pasada. Sí. Pero bueno, pensando ahora, sí, no sé, se me ocurre que a lo mejor puedes hacer lo mío, pero ya un poco todo. Es decir, si más o menos para el lunes, que suele, como yo os dije, para el lunes suelo tener un poco ya estructurado lo que va a ser, pues os puedo decir, mira, el lunes vamos a ver esto y esto, por si queréis imprimirlo todo, ¿no? Porque yo sé que... Vale, no, pero para ir... Vale, bueno, pues en esa entrada de The Future, como siempre tenemos pues el PDF con gramática y ejercicio y el key, el solucionario. Bueno, pues vamos a ello. Aquí lo tenemos. Vale. Ok, ¿veis? Entonces directamente esta gramática que en general la utilizamos porque es sencilla y tal, pero bueno, que a veces es imperfecta, ya empieza futuro simple, futuro no sé qué, como si fueran tiempos verbales. El futuro en inglés no tiene tiempo verbal, sino son estructuras que se utilizan con un significado futuro. La primera que vamos a ver es la que se aprende casi siempre, o mejor dicho, la que uno cuando aprende inglés siempre asocia al futuro, que es el will. ¿Okay? Ya apareció hace poco y decimos que will en realidad es un verbo modal, que eso lo estudiaremos más adelante, está dentro de la gramática. Es un verbo modal. Los verbos modales son una serie de verbos en inglés, will, must, can, should, que se utilizan para indicar una serie de significados
digamos, etéreos, ¿no? Pues la posibilidad, el permiso, la volición, el no sé qué, la voluntad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sí. ¿Ok? Bueno, pues esos usos de will como modal nos olvidamos y ahora vamos a tomarlo primero como la forma y luego cuál es el uso cuando yo utilizo esta estructura will como verbo, como estructura verbal, como quería decirle, para indicar un significado futuro. Primero la forma, porque es la primera vez así que tratamos con will, ¿no? Bueno, will, al igual que todos los verbos modales, cuando lo estudiamos en un momento, siempre van seguidos de un infinitivo sin to. ¿Vale? Vamos a poner a lo mejor esto en la forma en la pizarra para que lo veamos mejor, ¿no? Es decir, will, una frase en afirmativa, pues sería el sujeto, will, ahora vemos la contracción, y un infinitivo sin to. Porque eso suele ser un fallo, ¿eh? Cuando se utiliza can, se utiliza should, se utiliza must. Tendemos a no saber por qué a pensar que detrás sigue un to. ¿Okay? Porque como ponen infinitivo, no. Es will y luego el verbo que sea directamente, sin nada más. ¿Vale? Sí. Esto sería... O sea, si yo digo, por ejemplo, I will study at home. ¿Ok? Entonces es will y el infinitivo, ¿ve? Directamente sin nada. I will study. O sea, will to study. ¿Por qué has dicho que va sin to? Sin to, porque hay otra estructura, por ejemplo, la que vamos a ver ahora después, la de be going to, que sí que lleva to. Y hay veces que el estudiante, no sé por qué, asocia y tiene ese fallo, digamos, a que verbos como will o can, suele pasar mucho con can, que detrás del verbo, no sé por qué, pues se le pone, lo ponen en infinitivo con el to. Pues no, will, como estáis viendo ahí, con un infinitivo. La forma corta que se utiliza mucho y la vais a ver también es apóstrofe doble E. Entonces sería I'll study at home. ¿Okay? Sí, bastante. Bastante. ¿Okay? Luego, en la negación, pues igual, el sujeto will not, obviamente, pero lo que más vais a ver y de repente tenéis que utilizar es la contracción en negativa que es won't, seguido de un infinitivo. ¿Eh? Sí, por defecto, no sé, by default, no sé hablar, pero en la negación casi siempre se utiliza la negación. O sea, perdón, se utiliza la contracción. ¿En la negación siempre va así? Es que hay veces que hay gramáticas con ejercicios y tal en las que eliminan directamente la forma larga y solo utilizan y solo te explican la forma corta de cualquier tiempo verbal en la negativa. Por ejemplo, es don't, o doesn't, o won't, o haven't, o hasn't. Y la has not, o have not, esas cosas las eliminan directamente de la gramática. ¿Vale? Y por último, en el caso, en la interrogación, bueno, pues si hubiera question word, siempre al principio, will, el sujeto que corresponda, el verbo en infinitivo sin to, y después, como siempre, pues el resto de información, los complementos, como queramos. ¿Vale? No es muy complicado atender a la forma, pero es importante, ¿vale? Porque hasta ahora no habíamos utilizado, como vamos a utilizar ahora, esta forma de will. ¿Qué tiene bueno? Porque algo tiene de bueno. Y es que es la misma para todas las personas. I will, you will, he will, she will, it will, we will, you will, they will. ¿Vale? No hay que meterse en más historias. ¿Vale? Will, o la contracción, won't y will en la pregunta. ¿Ok? Bueno, pues, insisto, uno de los usos de will, y el que nos concierne ahora a nosotros, es para indicar una acción futura. Pero, claro, sería genial si dijera Javier. Bueno, pues will es para el futuro. Siguiente. No. Porque no es un futuro cualquiera. No es un futuro cualquiera. Ya sabes que los ingleses son un poquito especialistas. Que hoy está el país paralizado. No sé si se ha salido por las noticias y demás. Está todo el mundo en huelga. ¿En dónde? En Gran Bretaña. Uy, está, sí. Sí, está todo en huelga. Todo lo que se puede poner en huelga. Bueno, futuro. Dentro de esa idea, del marco de la idea que es futuro, se utiliza will, como dice ahí, para hacer predicciones. Pero predicciones como las que, y esto es una referencia viejuna, haría Rappel. Nosotros vamos a probar el examen. No, no es una predicción, es un hecho.
Ahí va yo, eso no es quizá el mejor ejemplo, pero pues no sé. El Atleti ganará Eso. la liga. Lo siento. No, it's an example. It's an example. Bueno, vamos a poner that football team, para que nadie no haya ofendidito. No, predicciones. Sí. Decía predicciones rápidas porque son predicciones en las que realmente no hay nada ahora mismo que a ti te asegure que eso va a ocurrir o no. O sea, si yo digo, that football team will win the league, ese equipo ganará la liga, es porque tú quieres que gane o tal. Pero de repente ahora mismo no hay nada que te diga que la va a ganar o que no la va a ganar, ¿vale? Son las predicciones. Por ejemplo, I'm sure I will win the lottery. Bueno, pues es una predicción que tú haces. ¿Qué hay ahora mismo que te diga que eso va a pasar? Nada. De repente te toca, de repente no. Ese tipo de predicciones, que las predicciones que no puede hacer si no lees la mano o vas al tarot o una cosa de esas, ¿no? O si yo tuviera dinero, bueno, es que recordad que en el primer tipo de las condicionales se utiliza will, ¿vale? Un poco por ahí porque es un poco más seguro y tal, pero va por esta idea de una predicción de futuro y demás. Ese es, digamos, como el más representativo, el que más veces se usa con respecto a will como futuro, ¿vale? También habla de compromisos, commitments. Mirad, el uso de will como verbo modal es lo que, y aquí hay un palabra, es para expresar volición, la voluntad, lo que se quiere hacer, ¿vale? Esa es la idea básica de will. Will, voluntad. Es decir, que tú quieras hacer algo, que estés dispuesto, que te comprometas, que hagas la promesa de volición. Eso es un latín, que procede ahí del latín y demás. Entonces, esa es la idea original ese es el uso original de will. Pues cuando yo expreso una promesa, yo me comprometo a algo, lógicamente con una proyección futura, también se utiliza will. I'll call you tomorrow. Oye, que sí, en español lo decimos, venga, mañana te llamo. Y es como que te prometes llamar, ¿no? A esa, I will call you tomorrow. Dice, futuros no planeados, acciones espontáneas. Vale. Estas son esas situaciones en las que estás en casa, de repente estáis varios. Bueno, dice, the phone is ringing. Ya eso no ocurre porque ya todo el mundo tenemos nuestro móvil y tú coges el móvil y tal. Pero cuando antes solo existía la línea fija, la landline, que le llaman en inglés, y entonces sonaba y decía, ok, yo lo cojo. Pues ese es I'll answer it. Es una decisión referida a un futuro ya, que lo tienes ahí delante, pero que es, como dice, espontáneo, que surge en el momento. Es decir, no es una decisión premeditada, ni qué tal, sino que, o por ejemplo, vas caminando por la calle, te encuentras con un amigo, oh, hello, what about your brother? Oh, my brother is at hospital, mi hermano está en el hospital. Oh, I'll go and visit him. Iré a visitarlo ahora mismo. Es decir, en ese momento tomas esa decisión, no hay nada previsto. Ese tipo de futuro, que como veis es en una situación muy concreta, muy particular, también es con will. Todos están hilados, ¿no? Hilvanados con la idea de voluntad, de querer hacer algo. Y también se utiliza, ¿vale? Aunque quizás este es de los usos futuros el que menos, desde mi punto de vista, tiene así una conexión directa, es el de ofrecerse a hacer algo, ¿no? Oh, I will open the door. Okay, oh, don't worry, I will just close the window if it is cold. Cerraré la ventana si hace frío. I will close the window. Okay? Es decir, cuando te ofreces a alguien, te ofreces a hacer algo. Sobre todo con un carácter, con una idea de educación, de ser polite, ¿no? De ser educado. Por eso digo que este último de ofrecimientos es el que, de forma más marginal, se relaciona con el futuro. ¿Vale? Sobre todo el futuro, como digo, lo de esas predicciones, el comprometerse a hacer algo, y estos futuros, estas acciones no planeadas, estas acciones que surgen en el mismo momento de hablar. ¿No? Tomas esa decisión en el mismo momento en el que surge esa situación. ¿No?
Como alternativa a will, pero con un carácter muy reducido en unas situaciones o en unas estructuras muy concretas, estaría shall. Que shall es como muy formal. Bueno, en general es formal, ¿no? En las situaciones que lo vamos a ver, pues no está tan formal. Bueno, shall, como veis, se utiliza solamente, desde el punto de vista de la forma, con I y con we, con la primera persona del plural o del singular. No vamos a ver lo de estructuras de negación, nada. Porque se utiliza fundamentalmente cuando es una pregunta para ofrecerse a hacer algo, ¿no? Eso que hemos dicho antes de I will open the door, tú lo puedes también. Shall I open the door? Es decir, que ese mismo ofrecerse a hacer algo lo puedes decir de dos maneras. I will open the door o shall I open the door. Pero solamente los ofrecimientos. Ofrecimiento, es lo mismo. Shall I open the door queda como más bonito, ¿no? Más educado, digamos, ¿no? En ese punto de vista estético. Como veis, un futuro, pero un futuro un poco de aquella manera. Y también, este sí tiene un poquito más conexión con la idea de futuro, para sugerir algo. Bien, para pedir que se sugiera algo, para sugerir algo. Por ejemplo, está ahí ¿qué hacemos? Y alguien dice, where shall we go? Bueno, ¿dónde vamos? ¿No? O what shall we do this afternoon? ¿No? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer esta tarde? What shall we? Okay. O shall we buy her a book? Oye, es que no sabemos qué comprarle de regalo. Shall we buy her a book? ¿Le compramos un libro? Okay. Veis que se utiliza fundamentalmente en la parte de, o sea, en pregunta, ¿no? O sea, que por eso no movemos nada más, ni de si negación. Entonces, para ofrecerse, ¿no? Como algo educado, ¿no? Desde el punto de vista o sea, indicar algo en educación, una situación en la que te ofreces a hacer algo por una persona de forma educada, o para sugerir algo, para pedir una sugerencia. ¿Vale? Shall, como veis, solo con I o con we. Y siempre con un carácter cierto toque así más formal, ¿no? Más, ¿vale? Shall. Es muy probable Es sobre todo, es muy oral, quiero decir, tiene más componente oral, es decir, porque realmente en esos usos... Más cotidiano. Sí, a ver, en este uso de ofrecerse o de la sugerencia, se va a utilizar, lo podéis escuchar en una pregunta, ¿no? Fuera de ahí, muy raro, muy raro. A lo mejor un texto antiguo o no sé qué, pero fuera de esta idea, y sobre todo fuera de una pregunta, insisto, para sugerir, ofrecerse, es complicado que lo veamos nosotros. ¿Vale? Lo que vamos a hacer, vamos a ver este will, ahora vamos a ver la siguiente estructura y hacemos un ejercicio, porque normalmente, bueno, ya sabemos que en la pregunta 3 nos pregunta cualquier cosa de gramática, pero es probable que de poner futuros, que contrasten futuros, contrastar, por ejemplo, este will con la siguiente que vamos a ver, con el be, going to. ¿Vale? Puede ser que lo hagan así. Y normalmente se suele estudiar así. El contraste, como digo, cuando se va un poco compartimentalizando, se hace así. Bueno, la siguiente estructura que llaman el futuro de intención, pero bueno, este es el siguiente, la siguiente estructura que... este es otro, que dan dos más, ¿eh? Esto ya lo había entendido. Bueno, genial. Perdona, bonita, pero es que queda todavía un poco. Yo creo que con este de aquí ya no sirve. Me parece que nos quedaría luego al final el 20. Bueno, a ver, entonces lo que pasa es que se suele contrastar will con be, going to. Bueno, siguiente estructura, lo vamos a ver en la pizarrita otra vez. Sí, pero no le hagáis mucho caso a eso de futuro de intención. Que vaya a querer toda la Be, Eso sería mi... going. Eso sería como... Depende. Si quieres si dices, pues un compromiso fuerte, I will love you forever. Si lo que quieres en realidad es que es tu intención, el plan que tienes, pero bueno, a lo mejor eso cumple, a lo mejor no, I'm going to love you forever.
Ay, pues escríbele. Ese. Que las cosas de las relaciones, que luego, que uno se mete, pero... Eso. Bueno, pues esta sería así la estructura en crudo, ¿no? Be, going to más un infinitivo. ¿Vale? Eso desde el punto de vista de la forma. Be, esa la vimos el año pasado, creo. ¿Llegamos a verla? ¿O no? Ah, no, entonces que al final tuvimos que hacer el recorte. Y este no te que ni los gobiernos, vamos. Bueno, be going to más infinitivo. Entonces la estructura, claro. Si yo tengo una estructura con el verbo to be, ese es el verbo to be es el que se va a poner en afirmativa, en negativa y en interrogativa. ¿Vale? Entonces, pues, para cualquier frase interrogativa, pues claro, yo pondría am o I'm going to más el verbo. Is o is going to más el verbo. ¿Cómo? Es la misma forma del continuo. Es la misma forma del continuo. Lo que pasa es Pero que... no se le pone el ing al verbo, se pone solo... Solamente a going to. Por eso yo deslindo, porque como a veces me ha pasado que empiezas a decir años, no aquí, sino bueno, cuando en otras circunstancias he hablado de esto del be going to y se hace esa comparación creyendo que los alumnos lo van a... se lían un montón. Entonces, y o are going to más el infinitivo, ¿vale? Esta sería la forma afirmativa. Claro, el to be, de esa estructura veis que going to y el verbo que utilizamos en infinitivo, eso no cambia. Lo que cambia por persona o si es negativo, afirmativo o interrogativo es el verbo to be. Esto sería la afirmativa. La negativa, pues claro, I'm not, más todo lo demás, isn't, más todo lo demás, aren't, más todo lo demás. Cuando digo todo lo demás, going to. ¿Vale? Voy a hacer. Esa es la traducción, pero yo no estoy dando traducción, porque es que lían más que ayudan. Es mejor verlo, como hemos hecho antes, Miguel, lo de qué situación, en qué momento se utiliza, ¿no? ¿Vale? Perdona, Javier. En la contracción de ar, sí. del positivo, sí. ¿por qué pones I? No, bueno, como yo en mi caligrafía, ¿no? Es la barra, Pilar. Ah, vale. Pero no es que sí, yo es que me emociono, yo veo esto de escribir y venga ahí y tal, ¿no? Y ya me pone una receta y yo te firmo la receta o tal. Lo que sea ya. Vale. Okay. Yo estaba flipando. Digo, ¿qué es esto ahora? Pero vamos a ver, ¿qué es este de la y de la? Vale, gracias. Y vamos a ver también la pregunta, la estructura interrogativa, ¿vale? Bueno, pues para que veas un poco cómo la estructura interrogativa, que siempre son un poco las más fastidiosas. A ver si me deja esto. Y para que veáis cómo... ¿Y esto para qué? Ahora lo vamos a ver. Porque era muy bonito los cuadernos. Bueno, eso seguro. Is, are o en menor medida am, después el sujeto que correspondiera, el going to, el infinitivo y luego ya pues si hay otros complementos, ¿vale? ¿Más? En la pregunta, la forma interrogativa, primero. Está en inglés. Ay, sí. Hola, Carmen. ¿Qué tal? Estamos en casa de ahora digo, no pone sujeto, o sea... Ay, pues perdonad, yo pensaba que estaba en la clase de francés. No, pero es que... ¿Qué está pasando? Digo, le sobra una vez. El sujeto es... Vosotros la de veces
sobre todo cuando estaba en la secundaria con los muchachos, decían, pero bueno, maestro, si eso está en inglés. Y yo, claro. Sí, es que si ves en el horario, es la clase de inglés. Te digo. Así debe ser. El sujeto. ¿Por qué no lo pones en español, maestro? Entonces, en el caso de la question, bueno, pues la pregunta, o sea, la question word CI is are am, el sujeto going to y luego el verbo en infinitivo, por ejemplo, ¿no? Are you going to have dinner at home? Por ejemplo, ¿no? Are you going to have dinner at home? Are you going to? Y el infinitivo, ¿vale? Tanto con will y sobre todo con be going to, a la hora de hacer los ejercicios, cuidado con la forma. Porque nos emocionamos y tal, etcétera, y se me pasa una palabra, pongo otra que no es, o sea que a la hora de hacer los ejercicios, decidir primero si es will o be going to y luego escribirlo correctamente, ¿vale? Bueno, volviendo ahora ya hacia para qué se utiliza. Bueno, tiene dos usos muy habituales y tal. El primero es esto que se llama en inglés present evidence o prueba en el presente. Hay algo en el presente, en el momento en el que se habla, algún signo, alguna indicación, alguna prueba, algo que te indica, que te dice que es probable, muy probable que en el futuro ocurra tal cosa. Por ejemplo, como dice ahí, ¿no? Pues tú estás caminando, oye, pues ahí el cielo está lleno de nubes. Por eso puede decir, oh, it's going to rain because there are clouds in the sky. Hay nubes en el cielo, so it's going to rain. Hay una present evidence, es decir, hay una prueba en el presente que te está diciendo un signo en el presente que te está indicando, ¿no? Que va a ocurrir, ¿no? O yo pongo siempre el ejemplo típico de que te encuentras, ¿no? A otra amiga, una amiga con la barriga y tal. Oh, you are going to have a baby. Okay. Sí. Hay algo en el presente muy evidente que te dice que eso va a ocurrir. Veis que esto es muy diferente de la predicción que decíamos con will. Con will es que la predicción es como una especie de opinión. Es importante eso, ¿vale? Will. Ajá. Porque... Y en cambio, en be going to sí que hay algo que te indica que eso puede ocurrir, que es probable, ¿no? Hombre, hay una posibilidad de que no ocurra, pero es bastante probable que ocurra. Y por último, para hablar de planes. Como un futuro más inmediato. Sí, puede ser un futuro inmediato, pero porque hay algo en el presente que te dice que puede ocurrir, en el futuro. ¿Vale? Hay una conexión aquí más directa que con will entre el presente y el futuro. Que Semana Santa va a ser para interno. No, eso es el presente continuo. Vaya, porque eso es lo que decíamos antes, Marga, de que si tú hablas de future arrangement, es decir, de planes, de algo que quieres hacer, que tienes planeado hacer en el trabajo o desde un punto de vista social, irte de vacaciones, quedar con los amigos, irte de cena, eso es el present continuous, el presente continuo. ¿Vale? Porque dice que hemos quedado en tal sitio, nos vamos de vacaciones y tenemos este hotel. Es un futuro en esos dos contextos muy concretos. En cambio, si es simplemente que tú tienes una intención de hacer algo, si tienes intención, hombre, lo más probable es que lo hagas, pero puede ser que no. Si tú quieres hacer algo, tienes esa intención, entonces es con be going to. She's going to... ¿Cómo? She's going to buy a new car in a month's time. Bueno, él tiene la intención. Me ha dicho que se lo... ¿Es probable que se lo compre? Sí. Pero bueno, a lo mejor al final no reúne el dinero o no le dan el préstamo. Pero ese es su plan, su intención. ¿Ok? She's going to buy a new car. En cambio, si tú dices, no sería probar, pero bueno, dices, he's buying a car next week. He is buying a car next week. Si lo utilizáramos con el presente continuo, es que ya tiene hora en el concesionario y va a llegar simplemente a decir, mira, aquí está la entrada del coche y me lo reserva o me lo da. En ese caso ya sería algo que está hecho del todo. Porque los future arrangements, insisto,
acciones dentro del punto de vista del mundo laboral o acciones de carácter social, está todo planeado y está todo ya prepararse. Eso va a ocurrir lo más seguro. Diferente entonces, ¿no? Esto que es un plan, simplemente una intención, es como si dijéramos en castellano, me quiero comprar un coche el año que viene. ¿Vale? I'm going to buy a car next year. Entonces, bueno, sí, hombre, tengo ese dinero, creo que me va a dar, ¿no? Pero puede ocurrir algo que no. En cambio, si digo, I'm buying a car next year, pues ya que has dicho, mira, quiero comprar el Mazda, no sé qué, no sé cuánto, que hay que dar tanto, y en enero voy al concesionario ya para encargar. ¿Okay? Cuando veamos los ejercicios en las situaciones, entonces ya decidimos. ¿Vale? Ok, so far so good. Vale, una cosita más que no está ahí, pero bueno, sobre todo es práctico para ahora para los ejercicios. Y es que hemos dicho be going to, y detrás del to se utiliza pues, un verbo en infinitivo. Cuando ese verbo en infinitivo sea el verbo go, tú tienes dos posibilidades, ¿no? Por ejemplo, decir... No, con el verbo go específicamente. Imagina la siguiente situación. Bueno, este verano, a ver, yo quiero ir a la playa. ¿Vale? Ese es tu plan, tu intención. Puede ser que sí, es probable, pero todavía no hay nada listo. Entonces yo puedo decir, next summer, I'm going to go to the beach. ¿Vale? Y entonces esto sigue la estructura que hemos visto, el to be, el going to y el infinitivo, ¿no? Pues bien, cuando la oración o situación de futuro la utilizas con be going to y el verbo que tienes que utilizar, el verbo que va detrás del to es go, puedes hacerlo así y poner toda la estructura junta o decir simplemente I'm going. Y esta misma frase sería next summer I'm going to the beach. Y no habría que repetir I'm going to go to the beach. Eso solo ocurre con be going to y cuando el verbo que vaya después del to sea el verbo go. Estas dos frases son lo mismo. Sí. ¿Cuál es la diferencia? La estructura, o sea, si es más completa o menos completa. ¿Cuál es la situación? Que yo utilizo la estructura be going to Sí. con un verbo y ese verbo en concreto es el verbo go, el verbo ir. Entonces yo puedo actuar, es decir, normal y poner going to y luego go, como es la primera versión, next summer I'm going to go to the beach y no me complico la vida, no tal. O bien puedo optar por la segunda opción que me la permite y es que no repito to go y simplemente pongo I'm going, me ahorro el to y el go y digo next summer I'm going y ya digo a dónde, to the beach. Vale, ¿por qué Vale. es con go? Porque el go lo entiende como para no repetir. Solamente con go. Esto solo ocurriría con go. ¿Vale? Pero si esto me lía mucho lo que sea, pues yo digo going to. No, es liarnos. ¿Vale? Pues ahora vamos a hacer un ejercicio donde tenéis que utilizar o will o be going to. Recordad, will, predicción que es poco probable, un compromiso o una promesa, un ofrecimiento. ¿Eh? Bueno, vamos a hacer los primeros y tal, y así vamos viendo. Aquí está. Bueno, ¿ves? Esto es como el ejercicio 3. Como siempre intentamos, intentamos que sea lo más parecido posible a como lo vamos a tener en el examen. Write the verbs in bracket in the future simple or in the immediate future. ¿Vale? Es decir, aquí yo tengo que utilizar o will o be going to más el verbo que tengo entre paréntesis. Bueno, ¿qué es lo que, claro, qué es lo único en lo que yo me puedo apoyar? Pues primero, en saber, recordar bien cuáles son los usos de will y de be going to, ¿no? Hemos dicho will, predicción poco probable, en compromiso, el ofrecerse a hacer algo, ¿vale? Will, perdón, be going to, un plan que tú tengas, una predicción futura, pero que hay algo en el presente que te dice que eso pueda ocurrir.
en este ejercicio, más que nunca, ¿vale? Más que nunca, yo me tengo que agarrar a lo que hay ahí. No hay que inventarse, no hay que darle muchas vueltas de, no, pero es que si dijera, no. Lo único que tengo es lo que me ofrece la frase. Y en la primera, como el tomorrow, Vamos a ver. podríamos decir que Bueno, esta yo no jamás lo hubiera puesto. Yo iba a decir... Esta jamás lo hubiera puesto porque es que aquí... aquí no sé cuál dirá la solución, pero si me dice alguien, es it will rain tomorrow, porque no hay nada que decir. Vale, y otro dice, puede decir, no, it's going to rain tomorrow, porque si dice tomorrow es porque hay nubes. De repente tiran por ahí, pero yo jamás hubiera puesto esta frase, porque esto es como total. It's very confusing, o sea, porque no. Yo hubiera dicho lo de las clouds in the sky o tal, no sé qué. Así que bueno, ya digo, no sé cuál dirá la solución, pero yo aquí daría por válido lo otro. Vamos. De repente dan la de it's going to, no sé. Bueno, vamos con la 2. Aquí sí hay algo ya más claro y además nos sirve para como una indicación para el futuro. Uy. Dice, look at that man. He into the hole. Hole, ¿sabes lo que significa hole? El agujero, ¿no? Vale. Además también como el espectáculo ese pseudoerótico, lo que quieran mostrarnos. Digo pseudoerótico porque es que las cartelas que ponen son siempre un tío o una tía, pues como con lo mínimo. El hole, el espectáculo ese. Bueno, entonces, sin yo decir nada, ¿qué sería? O mejor dicho, ¿qué elementos tenéis en esa oración que os guían, os indican uno u otro? ¿De qué echaríais mano ahí? Pues de la primera frase. Look at that man. Vale, Carmen, genial. ¿Y qué te está diciendo aquí ese look at that man? Que eso va a pasar. Es decir, hay algo en el presente, porque es como dirán en mi tierra, ¡escucha! Mira ese, ¿no? Es así, es verdad. Escucha. Exactamente. Look at that man. So, he's going to fall into the hole. Porque hay algo que te está diciendo lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Y retomando un poco lo que decías también tú antes, Mara, lo de un futuro inmediato. Es muy inmediato con esta expresión. Entonces, cuando tengáis en esa oración, identificamos que es futuro, y tengáis una referencia como este de look, be careful, have a look at that, es decir, sobre todo expresiones que van con exclamación, van a decirte que algo está a punto de pasar, que hay algo en el presente, ¿vale? Entonces, look at that man, he's going to fall into the hole. Sí, porque todas esas expresiones, be careful, look out, look at that man, look, porque te indican que algo es como una llamada de aviso, a warning sign, ¿okay? Una llamada de aviso de que algo va a pasar. Vamos con el siguiente ya. He is o he's going to fall into the hole. Ok, now, vamos con la tercera. Siempre insisto, hay que valerse porque aquí no tenemos como a lo mejor otras ayudas como teníamos en los del pasado, el presente, en el que había que es una expresión de tiempo, que si tal. No, aquí. La siguiente dice, could somebody answer the phone, please? Eso dice una persona, porque va entre comillas, como si fuera un mini diálogo. Y la otra dice, it's, get it. I will get it. ¿Por qué? Porque es algo que esa decisión la tomas ahora mismo, ¿no? Lo de que alguien podría coger el teléfono y dice, ya voy yo. I'll get it. ¿Cómo? I shall get it. Bueno, quizá os lo darían por varios, pero no es exactamente. Aquí sería I will o la contracción I'll get it. ¿Vale? El shall, pensad que es cuando hay una... pero en una situación polite, es decir, tú te ofreces a hacer algo por alguien, pero en una situación educada, ¿no? Pues, no sé, te está en el autobús y se sienta, ve una persona mayor y, shall I get a seat for you? Quiere que le busque un sitio o algo así, ¿vale? Ese tipo de situación. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer hasta, a ver, bueno, pues hasta el 10, ¿no? Sí, venga, del 3 al 10.
Luego podéis seguir en casa y tal porque tenéis el solucionario y demás, ¿vale? Pero para ir un poco, insisto, o sea, no agobiar y demás. Lo único que tenemos son las referencias que hay ahí. Siempre buscar esa situación, buscar algo que hay en la oración que te guía hacia uno o hacia otro. Sí, porque dicen will rain. Es lo que dicen, will rain. Pero bueno, yo lo hubiera dado, o it's going to, o will, porque tampoco estaba claro. Gracias. Is working now. Hay que decidirse y luego vemos si es posible o no. A veces, pero eso cuando hemos trabajado con tiempos verbales lo hemos dicho, que puede ocurrir, que a veces que una solución no sea, que no haya únicamente una solución. Si se justifica con lo que hay en la oración, deberían darla por válida. Claro. Pero podría ser también esto, ¿no? Por lo que veo, la mayoría son situaciones con diálogo, es decir, situaciones más o menos inmediatas, ¿no? Es decir, que es donde agarrarse. Pero también puede haber shall. En estas no, porque ya digo, Miguel, pensad en shall cuando sea sobre todo question, ¿vale? En las preguntas, ¿vale? De shall I... Yo es que ese no, quizás ni siquiera lo hubiera incluido en la explicación del futuro, pero bueno, como estaba ahí. Sí, porque ¿Qué vamos a hacer? Claro, a ver. Ya digo, que esta gramática es también porque a veces es bastante sucinta y tal, pero bueno, tiene también sus cosas, ¿no?
Profe, Sí. customer. Customer, un cliente. Cuando dice, with my biggest customer, con mi cliente más importante. ¿Cómo? Con mi cliente más importante, lo que quiere decir eso. Es cliente. Cliente. Una buena tienda. En este caso habla, pues, no sé, se ve que es como de un negocio, alguien de negocios o abogado, lo que sea. Entonces, my biggest customer es mi cliente más importante. No el más grande de tamaño, sino el más importante. Okay. Bueno, está determinando, ¿no? ¿Hasta dónde era? Hasta la 10 hemos dicho que era la última. Si habéis hecho más. Vamos a ver ahora en la pizarra, ¿vale? Para así poner la forma de los tiempos y demás. ¿Vale? ¿Lo vemos entonces? En casa también. Pero a mí me suena todo. Todos iguales. Sí, Vale, ok. Let's go then. Vamos a verlo. Entonces, yo digo, lo paso a la pizarra y lo vamos a ir viendo. Ok, bueno. La number 3, ¿no? A partir de la 3. Could somebody, oh, perdón, la 4, la 4. Do you want me to help you? Is a no, thank John. Help me. Ok, ¿qué tenéis aquí? Yo he puesto one. John is going to help me. Quedaría así, ¿no? John is going to help me, ¿no? ¿Alguien ha puesto John will help me? Yo. Ok. No sé cuál es la que da el solucionario, no me importa. Yo... No, no, no. No, digo por... Ahí no me dejas mal. No, no. Porque yo aquí aceptaría las dos. O sea, que aceptaría las dos. Es que shall, ya digo, lo va a reducir. Pues no le voy a poner nada más. En la, claro, que es mejor. Están las dos. Las dos también. Hablando Están las dos. o para un texto que encontremos por ahí como muy antiguo. Claro. Para una cosa que me he enterado. No sabéis si empezamos todas. Entonces, eso bórratelo de tu mente, porque él ni siquiera nos lo daría. claro, es que además no hay, por lo menos en la, no sé, en la siguiente, Pues no. pero no hay questions, no hay preguntas. No sé si luego hay alguna pregunta más adelante.
Aquí las dos, porque cuando dice puede indicar que John tiene la intención, es decir, se ha comprometido, entonces sería John will help me, ha prometido ayudarme, o bien que John tiene esa intención, ese plan, entonces sería John is going to help me, ¿vale? No hay nada que claramente nos lleve a uno y otro, o sea que cualquiera de las dos, justificándose de esa manera, podría valer. Number 5, it's really hot in here. Y ahí dice, put on the air conditioning. Aquí sí que solo hay una posibilidad, que sería I o I will put on the air conditioning. ¿Por qué? Porque se ve que alguien está en la habitación y tal y de repente dice, aquí hace calor, ¿eh? Y dice, voy a poner el aire. Es decir... Es un ofrecimiento tipo lo que has dicho antes de la puerta de la Pero casa. eso no es un ofrecimiento. Pero claro, eso lo veo yo Eso es como un esto inmediato. como te vas a inmediato, hacer. por eso he puesto un ejemplo también. A ver. Aquí el cel este, o son. El chat, no. Vamos por No partes. Primero, ¿por qué no es be going to? Porque la situación es la siguiente, ¿vale? Lo que decía que vemos la situación. Están en la habitación tal, y entonces alguien dice it's really hot in here, cuando dice hace calor, ¿vale? Es como que en sí misma esa frase implica que es algo que lo ha dicho ahora mismo, de repente, ¿no? Y entonces inmediatamente la consecuencia es que otra persona dice, bueno, pues voy a poner el aire, que diríamos en castellano, español, venga, pongo el aire. Es decir, toma una decisión inmediata, espontánea, como ofrecimiento, bueno, como lo del teléfono, es la misma situación. Claro, es que, ¿qué pasa aquí? Ah, bueno, pues venga, voy a poner el aire. O sea, no como ofrecimiento. Pero te puede valer también, Es como lo Marilo. sí. En cualquier caso, si tú has puesto el will, da igual. O sea, si has llegado a la conclusión de que es como ofrecimiento, podría valer también. Realmente yo lo veo como, yo lo pongo, I'll put on the air conditioning. Es decir, una decisión eso, inmediata, no planeada, la tomo en el mismo momento, ¿vale? No hay nada... Como algo... Así, lo del teléfono que dice Miguel, decisión que ya no pienso nada. Be going to, hay, digamos, como pienso algo y planeo algo. Esta decisión inmediata no planeo nada. Tal cual me dicen algo. Bueno, yo creo que hay que practicar, lo tenemos que practicar. Yo creo que esto es del futuro. Sí, bueno, puede ser. Tampoco me voy a poner. Ajá. Yo creo que tanto encaja muy No, como... pero ahora no, ahora hemos descubierto que con will es como cuando nosotros sin haberlo pensado nos ofrecemos algo. Tomo una decisión inmediata. Si tú dices I'm going to put on the air conditioning, quiere decir que ya lo llevas pensando un rato. De repente has visto que la gente está inquieta, entonces estás planeando, bueno, lo voy a poner. Pero la misma situación, e insisto que no hay que ponerse a darle muchas vueltas, que la situación en sí mismo es que alguien dice, tengo calor, y de repente entonces, inmediatamente, una decisión espontánea, pues venga, pongo el aire. No hay nada que te diga que ha estado pensando esa situación, que es un plan que tenía, no, sino que inmediatamente alguien dice eso y toma esa decisión. Es lo del teléfono, es lo de encontrarte a alguien, dice, es que está en el hospital, voy a ver. Decisiones espontáneas. Exactamente, ok, tú dices, uy, qué calor hace aquí, digo, ok, I'll open the door. Vale. Bueno, dice el siguiente, my head hurts. Sit down and aspirin. Yo aquí he puesto will. Es como antes, I will get you an aspirin, es decir, y te traigo una aspirina. I'll get you o I will get you an aspirin. ¿Ok? Decisión, una decisión espontánea, inmediata. Vamos más o menos por el mismo camino, con la siguiente. Dice, what would you like to have, coffee or tea? I have coffee, please. Mira, cuando estaba en una situación de, por ejemplo, una cafetería, un restaurante, o pedimos algo, yo estoy en una tienda y pido algo, estoy en una cafetería y pido algo, eso van a ser siempre con will, porque son decisiones inmediatas, decisiones espontáneas. Tal y como se plantea en un ejercicio, van a ser decisiones espontáneas. ¿Vale? O sea, si te situación, estás en una cafetería y te dicen, ¿qué vas a tomar? Y tú dices, I'll have, ¿ok?
el siguiente además nos da una pista que podría, tal y como se plantea, estoy hablando del número 8, tal y como se plantea ahí, podría ser como lo plantearon en el ejercicio número 3. O sea, no. Where are you going? Pues entonces era... No. Vale. No, porque me están preguntando con be going. Claro. Entonces, normalmente hay como un principio, una regla no escrita, que no es, digamos, que ocurre, pero casi siempre, y es que según me pregunten, con el tiempo, la estructura verbal que me pregunten, esa es la que yo debo utilizar en la respuesta. Entonces, where are you going? Pues, I'm... ¿dónde está? I'm going to visit... I am going. Claro. I'm going to visit a customer, ¿no? Entonces, ¿dónde vas? Voy a visitar, es decir... Pues yo, fíjate si soy rubia, que no lo había visto. Ajá. Me he fijado con el tema de con el cliente. Sí. Es un cliente Sí. y me está preguntando si va a visitar a ese cliente y tal, como Sí. esa obligación de tener que visitar. No, pero no. Por Aquí eso la ya pista... yo voy. Vale. La pista es porque, insisto, con lo de los futuros siempre hay que referirse a lo que tenéis ahí en la frase. Y la pista es where are you going? Sí. Entonces, I'm going to visit the customer. Pero que soy rubia no lo he visto, sino que Vale. directamente me he ido al cliente. Ok. Number 9. Why are you filling that bucket with water? Porque estás llenando el cubo, ¿no? I'm going, pero vamos a ver, hay algo en el presente que te dice lo que va a ocurrir en el futuro. Si yo estoy así llenando el cubo de agua, oye, ¿por qué estás llenando? Es que voy a lavar el coche. I'm going to wash the car. ¿Vale? I am going. Claro, I am going Dos llevo bien. to wash. I'm going to wash, que dice the car. Claro, este es un ejemplo de present, de lo que dice de present evidence, es decir, hay algo en el presente que te dice lo que puede ocurrir en el futuro. Estas son las nubes de va a llover. Si tú estás llenando el cubo de agua, es porque vas a lavar el coche, no es una decisión así espontánea que tomas en ese momento. Bueno, y que no pasa nada. No. Bueno, de hecho, la pregunta es lo que te puede guiar hacia ello, ¿no? De hecho, está la pista. ¿Por qué estás llenando el cubo de agua? Ya. Vale. Y la última, why are you wearing your best suit? Pues algo parecido, ¿no? Hay algo en el presente que va vestido súper trajeado y tal, ¿por qué? Pues I'm going to have lunch with my biggest customer. Vale. Bueno, yo creo que esto hay que practicarlo más. Algunas cositas y algunas pistas para que lo tengáis también claro a la hora de enfrentarse a los ejercicios. Que yo te lavo el coche toda la semana. Mira, le hace falta, te lo traigo. Teniendo el cubo. Las de los de la truco. Bueno, primero, el general y demás, y es que hay que arreglarse, apañársela con lo que nos da la frase. No pensar nada más, no empezar a imaginar cosas, no es que no. Lo que hay en la frase y se acabó. Segundo, si aparecen, como hemos dicho, estas expresiones como lo de look at that man, be careful, es que es el be going to. Hay algo en el presente que va a ocurrir en el futuro. Si son, por ejemplo, como la frase número 14, I think my mother, cuando estamos en un entorno de futuro, el contexto, la situación de la oración sea futuro, y aparezca el I think, es con will. I think my mother will like this CD. Sí. ¿Por qué? Porque es una predicción. Claro, hemos dicho, la predicción de will es como una opinión sobre el futuro. Yo creo que ese equipo va a ganar la liga, pero es una opinión, no hay nada que te diga que va a pasar o que no va a pasar. Entonces, es lógico que cuando yo tenga que utilizar will, en esa oración, y además a veces sirve como pista, aparezca estructura como, por ejemplo, I think. O, no sé si aparece, hay otra. No. O, por ejemplo, I'm sure. Lo vamos a poner. Imagina que aparece
como he dicho, aparece en el ejercicio. I think, y luego una frase. O I'm sure, y luego una frase. Y luego maybe, y luego una frase. Siempre en contexto de futuro. Si aparecen estas estructuras, entonces yo tendré que estar utilizando will. ¿Por qué es de duro? Porque will, cuando es una predicción así no muy segura, ¿vale? Es una opinión. Yo creo que le gustará. I think she will like it, pero a lo mejor sí, o a lo mejor puede que no le guste, ¿no? O sea que... Y profe, la 13 sería I'm going to. I feel really tired. No, I think I will go to bed. No, Vale. sería will. O cuál Bueno, sería la 13. I feel really tired. I think... esta es tricky, sí. Esta es un poco... Yo no hubiera puesto el I think. Porque claro, hay algo, la frase... A ver, en el número 13 que pregunta Miguel dice I feel really tired. ¿Ok? Entonces, hay algo en el presente que te dice lo que va a ocurrir en el futuro. Pero luego está el I think, que estamos diciendo que el I think es con will. Entonces, por la regleta dice I think I will go to bed, en el sentido también de una decisión que tomas en ese momento. No sé cuál es la solución que da, porque I think I'm going to bed. A ver, yo he puesto voy porque... Por lo de I feel really Porque tired. está hablando en primera persona. Entonces, como que yo ya estoy pensando A que ver, estoy malo. Y... Con lo que manejamos aquí, lo que tenemos en la frase es, por un lado, el que dice feel really tired, es decir, hay algo en el presente. Pero por nuestros trucos va con will. I think I will go to bed. Yo lo pondría por ahí, por lo del I think, por lo de decisión inmediata. Que estaba yo mal. No, pero bueno, está bien comentarlo. Es will go. Vale. De todas maneras, un poco tricky, ¿eh? Esa frase un poco... Will go. ¿Qué tiene la respuesta? Vale. Ah, que tiene la respuesta. Sí, no ha pasado ya toda la chuleta para el examen. ¿Cómo lo paso? Vale. Vale. Bueno, pues estos son algunas pistas así que si las veis en las frases, ¿vale? Pues os pueden ayudar. Pero No, siempre... nos has ayudado bastante porque al- ya diciendo que con Dean, cuando escuchemos esto, Sí, I think, I'm sure, maybe. ¿Vale? alguien, ¿no? I think. Yo creo, yo pienso. Bueno, hijos, perdona por pronunciar mal, ¿eh? Por favor. Estamos en plan Black Panther. O sea, eso no es mal. Es Muy mal. Oye, que a mí no me vais a hacer una de la generación del 98, ¿eh? Yo soy Miguel Hernández. A mí no me vais a dejar. Como digo, y bueno, que al fin y al cabo, el principal siempre es leer lo que dice la frase y tal. Pero bueno, si hay algunas pistas como esta de tal, la situación que es una decisión inmediata, el I think, el no sé qué, bueno, pues con eso nos podemos manejar. Bueno, Yo creo que lo de que no está planeado, es decir, por ejemplo, con lo de lavar el coche, no sé si estás con agua, quiero decir, estás con agua, estás con el cubo, vas a lavar el coche. claro, porque eso es, hay algo en el presente que te dice que va a ocurrir en el futuro. El will es como un poco más Un alejado, ¿no? poco aleatorio. Aleatorio, no es seguro. Ahí la diferencia sería en la probabilidad. Be going to siempre va a ser, o sea, no es 100% seguro, pero siempre va a ser más probable que will. ¿Por qué? Porque be going to implica que pienses. Hemos puesto will. ¿Cómo? Con lo del café. Claro, Porque no lo tienen planeado. porque no lo tienes planeado. Iba a decir que la diferencia es que be going to, tú lo piensas y además lo has pensado un tiempo. Antes de decirlo ya lo tienes. En cambio con will es algo que no has pensado, que es una decisión inmediata, que es algo que tú crees que va a pasar, pero realmente no es algo que tengas muy elaborado. Esa sería un poco O sea, la el idea. will improbable y espontáneo. Exactamente. El atleti, vamos a quedarnos con will. Siendo que yo he dicho Ajá. antes el Will, a ver, Sí, o sea, eso sí. sí. Bueno, Will, no sé si alguien... Margas de las leyes. No, yo no soy de la No, pero no. Solo es mi hijo. Pero Ok. la sirve, la sirve para Yo no soy de cocinar. casa. Y Luismi, Del Barça. Perdón, Qué horror. Luismi es de la Luismi misma. del Atleti. Pero más que Luismi no está, pero verá la clase. Luismi, nos perdonas, ¿eh? Es solamente por... tiene un valor educativo. Bueno, vamos con... Vamos a ver si
Que nos quedan dos futuros. Nos quedan dos futuros. Nos quedan dos futuros. Nos quedan dos futuros. Nos queda el futuro, lo que aquí llaman futuro simple continuo y otro tal. Pero si luego no pronuncian la mitad de palabras. Bueno, ¿qué es esto Por el de contexto sabe lo que hacen, pero no por lo que dicen. qué es esto del futuro simple continuo? Vámonos primero a la forma. A ver si me deja esto. Javier. Ay. Yo voy a poner eso que no sé si habéis oído eso de los disclaimers que llaman a los disclaimers, es que yo no me responsabilizo, esto no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues yo hago un disclaimer, esto es el inglés, Javier no se responsabiliza de nada. ¿Sí? Bueno. Mira que tenía un papeletas, pero con esto. No se pone sujeto. Bueno, vamos con un futuro que es continuo, es decir, es una estructura de futuro que incluye un verbo en continuo. Bueno, ¿cómo se forma? Pues con el sujeto y tal, y vamos a utilizar will, be, y luego un verbo con ing. ¿Vale? Esa es la estructura básica. Will, un verbo con ing puede ser hoy para todavía. puede ser, sí, más, ¿no? sí, pero no he querido decir will, Aquí es que se juntan. el be y un verbo con ing. Evidentemente, si tenemos will, ese es el que va a ver, el que vamos a poner en negativa, won't, y en el caso, aunque quiero decir que no es de lo que más se utiliza, pero podría ocurrir, que nos aparezca en interrogativa, pues ese es el que también se pone al principio. Will, el sujeto, be y un verbo con ing, ¿vale? Esta sería, digamos, la forma. En afirmativo, en negativo y en pregunta. Will be más ing o con la contracción. Won't be más ing en la negación o will sujeto be más un verbo en ing, ¿vale? Es decir, es el will, pero en lugar de llevar un infinitivo simple, lleva un infinitivo continuo. Básicamente. Vale. ¿Y para qué demonios se utiliza esto? ¿No? ¿Para qué? Exactamente. Bueno, pues mira, se utiliza para indicar una acción, algo que estará ocurriendo. Hay bien dos usos, pero con el que tenéis que quedar es con este que estoy diciendo, que es creo que es el primero que dan ahí. Para una acción que estará ocurriendo en un momento concreto en el futuro. Es decir, este es como un futuro bastante concreto. Cuando yo quiero expresar que algo estará pasando, estará en progreso, estará ocurriendo en un momento concreto del futuro. Cuando yo introduzco esta idea del momento concreto en el futuro, eso significa que en la frase tiene que haber una expresión de tiempo que me aclare ese momento concreto. Así sea el día, la hora, lo que sea. Pero para yo poder utilizar ese will, be con el verbo en ing, esa frase, insisto, tiene que haber algo, una referencia temporal. Y eso ya es una buena pista. Porque, insisto, es algo que estará ocurriendo en un momento concreto del futuro. Y por lo tanto, el momento concreto hay que expresarlo. Esto no es una predicción. O sea, que tienes que decir o el tiempo, o el día, la hora, lo que sea. Fijaos en el primer ejemplo. I'll be doing my homework between 6 and 7 p.m. tomorrow evening. Bueno, pues eso estará ocurriendo. Mañana, ¿veis? Mañana a las 6, 7 y tal. We will be showing this film this time next week. Vamos a poner esta película la próxima semana a esta hora. Y cuando dicen this time es porque antes en el discurso ya han dicho la hora, ¿vale? O está clara la hora. Bueno, yo creo que es una pista importante. Es decir, que en este caso el futuro dice claramente, te indica claramente, tiene que haber ahí algo que te indique un tiempo en el que esa acción estará ocurriendo, ¿vale? No, estarían diciendo next year on a day like this we will be getting married. El próximo año, en un día como hoy, nos estaremos casando. Eso sí. Porque, insisto, hay una referencia muy exacta, muy particular al momento concreto en el que en el futuro estará ocurriendo la acción. ¿Vale? Bueno. Aquí hay alguna... No queda más tiempo, ¿no? Quedan más.
Javier, entonces podríamos decirlo como que estaremos. Bueno, yo es que no, es que la traducción... Sí, ya lo sé, pero es que yo es como... Sí, puede ser estaremos haciendo, sí. Aquí, quizás más que en los otros que hemos visto anteriormente, sí que puede haber una traducción del futuro mucho más clara. Sí, aquí sí. Y si no me equivoco es el último, antes de que me linchen. No. Sí, está el 19 y luego el 20 que son los ejercicios. Claro. Lo que aquí llaman futuro perfecto simple, pero que nada, vamos a volver a la pizarrita. Bueno, volvemos a utilizar will. En total van a ser 4. Will, be going to, will be más ing, will have más participio. A mí me gusta mucho el will. Ese sería el perfecto. En la película. Bueno, estaríamos en el entorno de algo perfecto, sí. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Pues will, otra vez, más have, más un participio de pasado. Esto sería en la afirmativa, con will o la contracción. En la negativa igual, pero won't, más have, más el participio de pasado. Y en la interrogativa, pues igual, will, más el sujeto que corresponda. Y no cambia de Sí, have. el verbo No, el irregular. have no, lo que cambia solamente es will. El No, resto, pero, ¿y los verbos, los que sean irregulares? claro. Sí, O sea, esa estamos como sería- utilizando- Bueno, claro, claro, Utilización pero eso como ya verbo- se da por supuesto, que Ya. a estas alturas sabemos que cuando ponemos past participle es que está lo regular y lo irregular, Ya, pero no queremos- pero... Vale, so Pero will... have también cambia de... No, solamente cambia will, have, y el participio se queda igual ¿Cómo siempre. que cambia will? Claro, para expresar afirmativa, negativa o pregunta, lo que va a cambiar es will. Will en afirmativa, Sí, will sí. en negativa y will en el orden de la interrogativa. Sí, El resto queda pero igual. ahí sí o... Exactamente. Bueno, este es otro que tiene un tiempo, o sea, un Lo que pasa uso... es que aquí la diferencia perdona, Sí. es que en los otros, si cambiamos el participio, con normal no gana en la interrogación. No, El otro será el verbo tal cual, pero no era verbo base. El infinitivo. Es que cuando llaman verbo Claro, base pero es este es infinitivo. participio, entonces es el participio para las tres cosas. Para las Negativo, tres para- de aquí. Pero si son verbos irregulares, los tienes que te tienes que saber cuál Claro, es, saber claro. cuál Ah, no, es. eso sí, Claro. Ah, pero es que claro, eso es- Escúchame. Bueno. Entonces, La fecha que sí, Javier. ¿cómo? Hoy estamos un poquito... Pero es comprensible. Bueno, ¿para qué se utiliza? Este es otro, a ver, estos dos últimos son un poco más rollo de en cuanto a porque tal, pero tienen unos usos muy concretos y muy particulares. Yo creo que quizá algo más fácilmente identificables, pero bueno. Pues te cuento. Este will have más el participio se utiliza para indicar una acción que habrá terminado en un momento concreto del futuro. Es decir, que para cuando llegue ese momento, la acción que indica will have y el participio ya habrá acabado. Es en ese momento en la que acaba. Es más, en la gran mayoría de frases en las que se utiliza este will have más el participio, vais a encontrar una expresión de tiempo con by, que indique el punto final de esa acción. Por ejemplo, bueno, tenéis ahí. By tomorrow, the painters will have finished painting the house. Para mañana ya habrán terminado de pintar la casa. Habrán terminado de pintar. En la gran, insisto, en la gran mayoría, cuando digo gran mayoría, no es el 100%, pero en la gran mayoría va a haber una expresión de tiempo con by. Y esa expresión de tiempo con by this time tomorrow, by next summer, by the next week, by your birthday, by Monday, indica el punto de referencia, el punto final de esa acción. ¿Vale? Es decir, en ese momento habrá acabado. Una acción que todavía sigue. La acción, lo que te dice el will have más el participio es que en ese momento del futuro, hasta ahí llega la acción, es como el punto final, the finish line, la meta.
Fijaos en el número 1, que es el ejemplo como más claro. By this afternoon, I will have arrived home. Esta, en español diríamos, en traducción libre, esta tarde habré llegado a casa. Es decir, para esta tarde estaré en casa. O la 3. By 9 o'clock, she will have prepared lunch. A las 9 ella, en español diríamos con una traducción libre. A las 9 ella ya ha preparado la cena, ya tiene la cena preparada. Porque quiere decir que a esa hora ya está terminada esa acción. ¿Vale? Entonces, en este caso es, yo identifico que es un entorno de futuro y si veo esa expresión con by that time, no sé qué, es que tiene que ser el punto de referencia, el momento en el que habrá acabado. Por lo tanto, will have más el participio. ¡Salud! Creo que ahora es la mujer. Ok. Bueno, vamos a hacer el siguiente y ya aquí. A ver. No le podemos manipular como al resto. Sí, porque como le hago lo manipulamos. A ver. Pero no creo que Yago lo vea, no te preocupes. Ni creo que. Bueno, pero es que es maravilloso. Claro, sí, sí. Bueno, a ver si llegamos a la fichita. A ver, ¿dónde está? Que ya me estoy liando yo con la ficha. Perdona, mira, yo te voy a hacer una cosa ahora mismo. Mira, marcadme. ¿Qué crees que lo hagamos? Aquí. A ver, pues mira. No, que esto es para repasar ya, estos 2 últimos tiempos. La clase que estamos Bueno, si eso es bonito, oye, bonita. Si me queréis irse. Mira, esta última ficha, ahí tenéis un ejercicio, yo recomiendo específicamente el número 2 que dice put the verb into the correct form. Y aquí tenéis o el will be más el ing o el will have más el participio, ¿vale? Voy a hacer el primero y ahora continúo. Fijaos, dice, don't phone me between 1 and 2. We lunch. So, phone me after 2. We lunch by then. Hay 2 huecos. ¿Cuál es el que tenéis seguro y sabéis cuál es? De esos 2 huecos, porque hay una pista. Los 2 tienen buenas pistas, pero hay uno que te está diciendo es este tiempo. De acuerdo a lo que hemos dicho, claro. Primero es el will be y el segundo. Fijan, el segundo dice by then, para entonces. Hemos dicho by, una expresión de tiempo con by normalmente nos indicará en qué punto termina esa acción. Entonces yo diré, we will have had the lunch by then. ¿Ok? Y el primero, claro, como dice Mary Carmen, dice, oye, no me llames entre la 1 y las 2 porque estaremos comiendo. So, we will be having lunch. Llámame después, que ya habremos terminado. We will have had lunch by then. ¿Ok? Es un buen ejemplo este primero para que marquemos y tal. Venga, vamos a hacer esas 3 y ahora si acaso continuamos, ¿vale? 2, 3 and 4. A ver qué tenemos por ahí.
Ahora mismo estos 3. A ver qué tal sale. Si vemos qué tal, hacemos alguna más o una... Ok, let's check it en casa también. Está terminando en casa un momento. Y ahora vemos. Cuando decía antes lo de tal, en las oraciones en las que nos pidan estos tiempos, va a haber más información, es decir, va a haber pistas más claras que los de will o be going to, porque son dos significados de uso muy específicos. Entonces, tiene que haber, como digo, hay referencias más claras para saber si es uno o si es otro, ¿vale? Vale, pues vamos entonces a verlo aquí. Ok, bueno, el primero decía, tomorrow afternoon, I'm going to play a football match from 8, okay, to 9:45. So, at 8:30, I will be playing football, okay? I will be playing football. Ese es el continuo. Porque me dice que en ese momento del futuro estará pasando eso. Me dice, oye, que de tal hora a tal hora estoy jugando. Entonces, en esa hora intermedia, I will be playing football. 3. Can we meet tomorrow morning? Oh, not in the morning. I will be studying. Mira, por la mañana no, porque es que voy a estar estudiando. Porque no ¿dónde te dice que la acción habrá terminado? ¿No? Lo que te dice es que, oye, ¿nos podemos ver por la mañana? Y dice, no, porque por la mañana estaré estudiando, voy a estar haciendo algo en concreto. I will be studying. Number 4, Betty has to go to a meeting. It begins at 4 and finishes at 5. Esa es la situación, ¿no? Betty has to go to a meeting. It begins at 4 and finishes at 5. Y ahora dice, le pregunta a otro, will you be free at 5:30, Betty? Dice ya, yes, the meeting will have finished, y aquí está la pista grande, by that time. Okay? Molt bé. Better. Molt bé. Esto es mejor. Claro. Molt bé es bien. Molt bé, es que hay alguien que utiliza el molt bé. No, es Ah, catalán. ¿tú eres catalán, Miguel? Así te Pero vas a estar por dar por... Yo es por, si es por dar. Si es por dar. Bueno, hay otra forma. Yo soy catalán. Por eso. Si no, Pues... me da lo mismo. Bueno, a ver, yo que soy hombre de idioma, no te voy a decir que... Pero yo también preferiría otro idioma antes que el catalán. Pero bueno, oye, que aquí todos los idiomas son bienvenidos. Todos los idiomas son bienvenidos. Para mí es cultura. Exactamente, es cultura. Todos aquellos territorios que tengan doble, o sea, que tengan dos lenguas son afortunados. A mí me parece muy Son bien, pero afortunados. cuando no lo utilizan... Hombre, cuando no lo utilizan como de forma ofensiva, claro está, lógicamente. Pero si Si no, ves que no les estás claro. entendiendo, Pero eso,
y ellos se relacionan. No confundir. Ok, un momento, vamos a, dejamos aquí el futuro, ¿vale? Pasamos a otra cosa.